¿Qué pasaría si el pasado que tanto te esforzaste por enterrar resurgiera de la forma más impactante imaginable, amenazando con desmoronar la vida perfecta que habías construido? Tomás ajustó su corbata frente al reflejo del ventanal pulido del elegante restaurante. La cena de esa noche era especial, una oportunidad cuidadosamente orquestada para demostrarle a Claudia, su novia, cuánto valoraba su relación. Con una sonrisa ensayada, caminó hacia la mesa reservada, encontrando la mirada radiante de Claudia al otro lado del salón tenuemente iluminado. Ella se veía deslumbrante con su vestido azul zafiro. El restaurante, bañado en una cálida luz y adornado con una decoración elegante, exudaba exclusividad. Tomás se acomodó en su asiento, ofreciendo un cumplido con suavidad mientras el sommelier servía una botella de vino costosa. Todo parecía perfecto, como si por fin la vida comenzara a encajar tras meses de incertidumbre luego de su divorcio. Claudia era el epítome de su nuevo comienzo, sofisticada, serena y aparentemente ajena al caos de su pasado. La conversación fluyó con naturalidad, salpicada de risas fáciles y miradas cómplices. Luego, en un instante, todo se hizo añicos. Tomás alzó la vista para llamar a un camarero y sus ojos se congelaron ante una imagen que le heló la sangre. A tan solo unos pasos de distancia estaba Lucía, su exesposa. Llevaba el uniforme de camarera, un delantal que apenas ocultaba su vientre claramente redondeado por el embarazo. Estaba embarazada. Una oleada de náuseas invadió a Tomás. No pudo evitar preguntarse cómo había terminado ahí. Recordó que, tras su divorcio, Lucía había rechazado tajantemente cualquier ayuda económica, insistiendo en que quería rehacer su vida por su cuenta. Pero verla allí, trabajando embarazada en un sitio así, despertó en él una punzada abrasadora de culpa. El aire del opulento comedor se volvió denso, asfixiante. El corazón de Tomás golpeaba con fuerza contra sus costillas, mientras sus manos se cerraban con tensión bajo la mesa. ¿Qué hacía ella allí? ¿Y por qué trabajaba como camarera en un lugar tan exclusivo? Pero aún más inquietante, ¿de quién era el hijo que esperaba? Claudia, completamente ajena a la tormenta emocional que se gestaba en Tomás, continuaba hablando hasta que finalmente notó su mirada fija y distante. ¿Estás bien, amor?, preguntó con tono preocupado. Siguió la dirección de su mirada horrorizada. Lucía, al notar la repentina tensión, se dio vuelta rápidamente y desapareció por una puerta lateral. Tomás, sin palabras, solo pudo murmurar algo ininteligible. Su mente estaba a kilómetros de distancia, intentando procesar la escena que acababa de presenciar. Durante los 8 meses desde su divorcio, había hecho todo lo posible por dejar el pasado atrás, construyendo meticulosamente una vida que excluía a Lucía. Sin embargo, al verla embarazada, no pudo evitar preguntarse si había ocurrido durante los últimos días de su matrimonio, o poco después. Las fechas no cuadraban del todo, y esa incertidumbre añadía una nueva capa de confusión a sus pensamientos acelerados. ¿La conoces?, insistió Claudia, cada vez más intrigada. Tomás negó con la cabeza, pero su respuesta carecía de convicción. Claudia frunció el ceño, aunque no presionó más y retomó la conversación, mientras Tomás hacía un esfuerzo por aparentar normalidad. Sin embargo, su mente estaba atrapada en un torbellino de preguntas sin respuesta. Mientras Claudia hablaba de sus planes para el fin de semana, Tomás no podía dejar de recordar los últimos días de su matrimonio con Lucía, meses difíciles, marcados por discusiones constantes y una distancia irreparable. Ella le había suplicado apoyo emocional, pero él, consumido por el trabajo y la ambición, había elegido ignorar sus necesidades. Cuando finalmente firmaron los papeles del divorcio, Tomás se convenció de que era lo mejor. Pero ahora, al enfrentarse a la imagen de una Lucía embarazada, surgían culpas y dudas que había querido enterrar. La noche se arrastraba lentamente y Tomás apenas probó bocado. Mientras Claudia hablaba, él lanzaba miradas furtivas hacia la puerta lateral por donde Lucía había desaparecido, mitad esperando, mitad temiendo volver a verla. Pero no regresó. Al final de la cena, Claudia se excusó para ir al baño, dejándolo solo en la mesa. Tomás aprovechó el momento, llamando al camarero más cercano. «Disculpe, ¿podría decirme el nombre de la camarera que atendía esta sección hace un rato?», preguntó, intentando sonar casual. El camarero lo miró confundido. «Lucía, creo. Su turno acaba de terminar». «No estoy seguro, pero lleva ya algunos meses trabajando aquí».
El nombre confirmó lo que ya sabía, pero oírlo de boca de otro provocó una nueva oleada de náuseas. Lucía trabajaba allí, y desde hacía meses, mientras él ni siquiera había pensado en cómo estaría tras el divorcio. Ahora, con esa información, Tomás no podía ignorar lo que había visto. La imagen de Lucía embarazada y trabajando en ese lugar se grabó en su mente como un recordatorio constante de algo que no había querido enfrentar. Cuando Claudia volvió a la mesa, Tomás había recuperado algo de compostura, pero su mente seguía atrapada en una tormenta de pensamientos. Salieron del restaurante juntos, y aunque Tomás intentó mantener una conversación ligera, Claudia notó su distracción. ¿Estás seguro de que todo está bien? ¿Estás seguro de que todo está bien?, preguntó ella mientras subían al coche. Sí, solo estoy cansado, respondió él, evitando su mirada. Esa noche, mientras Claudia dormía plácidamente en su cama, Tomás permanecía despierto, mirando fijamente el techo. El rostro de Lucía, su vientre abultado, y la manera en que evitó su mirada no dejaban de rondarle la mente. Por primera vez en meses, se dio cuenta de que el pasado que había intentado enterrar con tanto esfuerzo estaba a punto de regresar con más fuerza de la que jamás imaginó. ¿Qué remordimientos ocultos nos persiguen en silencio, esperando el momento de verdad para hacer trizas la ilusión de un nuevo comienzo perfecto? Tomás despertó al día siguiente con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. Había pasado horas dando vueltas en la cama, atrapado en una maraña de recuerdos que el tiempo no había logrado borrar. Mientras sorbía su café en la cocina, con Claudia aún dormida, su mente volvía una y otra vez a la imagen de Lucía trabajando en ese restaurante, visiblemente embarazada. Había algo profundamente perturbador en verla así, como si su aparición inesperada hubiera abierto de nuevo una herida que creía cicatrizada. Recordó los primeros años de su relación con Lucía, eran jóvenes, llenos de sueños y esperanza. Lucía era una mujer apasionada, con una energía que iluminaba cualquier habitación. Lo había apoyado incondicionalmente mientras él construía su imperio empresarial, sacrificando muchas de sus propias aspiraciones para ser su roca. Pero con el tiempo, Tomás empezó a cambiar. El trabajo se volvió su única prioridad, y las largas noches en la oficina se volvieron rutina. Las cenas románticas fueron reemplazadas por reuniones de negocios, y los fines de semana compartidos se transformaron en horas pegado al móvil y al correo electrónico. La distancia no surgió de la noche a la mañana, sino como una grieta casi invisible que se fue ensanchando. Lucía intentó hablar con él, explicarle cómo se sentía ignorada, cómo necesitaba su apoyo emocional tanto como él necesitaba el de ella profesionalmente. Pero Tomás siempre tenía una excusa. Es por nuestro futuro. Solo necesito cerrar este trato. Ya tendremos más tiempo. Cada promesa rota era otro ladrillo en el muro que se alzaba entre ellos. El recuerdo de su última discusión aún lo atormentaba. Lucía había llorado, suplicándole que la escuchara, que comprendiera cuánto estaba perdiendo al enfocarse solo en su carrera. Tomás, frustrado y exhausto, le respondió con frialdad. Si esto no es suficiente para ti, tal vez deberíamos terminar. No esperaba que lo tomara en serio, pero al día siguiente Lucía había hecho las maletas y se marchó. Fue entonces cuando entendió que la había perdido. De regreso al presente, Tomás se preguntó cómo habían llegado hasta ese punto. Lucía, una mujer que había sido su compañera y confidente, ahora no era más que una sombra del pasado que había intentado olvidar. Pero verla embarazada lo cambiaba todo. ¿Era ese hijo suyo? Y si lo era, ¿por qué no se lo había dicho? Y si no lo era, ¿quién era el padre? La culpa comenzó a devorarlo. Había dedicado los últimos meses a construir una nueva vida con Claudia, alguien que representaba estabilidad y sencillez. Pero ahora no podía ignorar que había dejado un capítulo de su vida sin cerrar. Se preguntaba si había sido egoísta al dar por hecho que Lucía estaría bien tras el divorcio, al asumir que ella seguiría adelante como lo había hecho él. Tomás sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas cosas que necesitaba entender. Aunque parte de él temía enfrentar el pasado, otra parte sabía que no encontraría paz hasta hacerlo. Mirando por la ventana, el rostro de Lucía volvió a su mente, y con él, una decisión comenzó a tomar forma. Necesitaba saber la verdad, aunque doliera. ¿Puede un corazón desesperado reunir el valor para enfrentar el pasado que destrozó, incluso cuando la verdad promete ser devastadora? Tomás no podía sacar a Lucía de su cabeza.
Los días se convirtieron en una semana, pero la imagen de su exesposa embarazada, trabajando como camarera, lo perseguía sin descanso. En la oficina, mientras revisaba contratos y asistía a reuniones, su mente vagaba al pasado, a lo que había dejado sin resolver. Por las noches, cuando Claudia intentaba conversar, él respondía con monosílabos, distante. Había algo en aquel encuentro inesperado que lo había desestabilizado por completo, una sensación de deber que no podía ignorar. Finalmente, su creciente curiosidad venció su resistencia. Decidió regresar al restaurante donde la había visto. Esta vez, solo. No le dijo nada a Claudia, aún no estaba preparado para explicar el torbellino que llevaba dentro. Llegó temprano, antes del ajetreo de la cena, y pidió una mesa con vista a la entrada. Fingiendo estar concentrado en su móvil, mantuvo los ojos fijos en el personal que iba y venía de la cocina. Tras unos tensos minutos, la vio. Lucía estaba allí, llevando una bandeja con la misma expresión serena de siempre, aunque ahora sus ojos reflejaban un cansancio que él no recordaba. Su embarazo era innegable, aunque el uniforme intentara ocultarlo, su vientre prominente lo decía todo. Tomás sintió un nudo apretarse en su estómago. No sabía cómo acercarse a ella, qué decirle después de tanto tiempo, pero sabía que no podía irse sin respuestas. Esperó pacientemente hasta que Lucía se acercó a una mesa cercana. Fingiendo casualidad, la llamó. Lucía, dijo con un tono suave pero firme. Ella se congeló por un momento, como si hubiera visto un fantasma. Lentamente se volvió hacia él, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa e incomodidad. Tomás. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Preguntó ella con la voz tensa. Quería verte, respondió él, y fue directo al grano. Necesitamos hablar. Lucía lo miró incrédula, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Estoy trabajando, espetó, girándose para marcharse. Pero Tomás no estaba dispuesto a dejar que la conversación terminara así. Por favor, insistió. Solo 5 minutos. No aquí. Después de tu turno. Te prometo que no será más que eso. Lucía lo miró, sopesando sus palabras. Había algo en su expresión que la hizo dudar. Finalmente suspiró, como cediendo a regañadientes. Salgo a las 10, dijo antes de alejarse para continuar con su trabajo. Las horas pasaron con lentitud para Tomás mientras esperaba en su coche, estacionado frente al restaurante. Cuando el reloj marcó las 10 en punto, vio a Lucía salir por la puerta trasera envuelta en un abrigo ligero. Se acercó rápidamente a ella, con el corazón palpitando con fuerza. Gracias por venir, dijo con sinceridad. Lucía lo miró con una mezcla de cansancio y resignación. No sé qué esperas de esta conversación, Tomás, dijo. Pero no tengo tiempo para juegos. Solo quiero respuestas, respondió él. Necesito entender cómo llegamos a esto, y saber si el bebé es mío. Esa última frase le salió casi en un susurro, pero fue suficiente para que los ojos de Lucía se endurecieran. Entonces será mejor que prestes atención, dijo cruzando los brazos, porque no pienso repetirlo. ¿Qué ocurre cuando la verdad que has evitado durante años irrumpe en tu vida exigiendo no solo reconocimiento, sino un compromiso que jamás planeaste asumir? Lucía lo miró fijamente, su expresión era una mezcla de agotamiento y firmeza. Tomás, de pie frente a ella, sintió el peso de su mirada. Ya no era la misma mujer que había conocido. Había algo distinto en ella, algo que el tiempo y las circunstancias habían transformado. Respiró hondo, tratando de mantenerse sereno mientras esperaba que ella hablara. El bebé es tuyo, Tomás, afirmó por fin, directa y sin rodeos. Su voz era firme, como si estuviera cansada de cargar sola con ese secreto. Pero no esperes que eso signifique nada más. Estoy bien por mi cuenta y no necesito nada de ti. El impacto de sus palabras golpeó a Tomás como una ráfaga de aire helado. Había considerado la posibilidad, pero oírlo directamente de Lucía hacía que la realidad se sintiera más tangible, más ineludible. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su tono no era acusador, sino lleno de confusión y una pizca de dolor. Teníamos derecho a saberlo. Yo tenía derecho a saberlo. Ella rió, pero no fue una risa alegre, sino amarga, cargada de frustración. ¿Derecho? ¿De qué estás hablando, Tomás?
Cuando te necesitaba, nunca estabas. Y ahora vienes a hablarme de derechos. Se detuvo, entrecerrando los ojos. No fui a buscarte porque sabía que lo único que podías darme eran excusas. Tomé la decisión de seguir adelante sin ti porque era lo mejor para mí y para este bebé. Las palabras de Lucía atravesaron cada capa de defensa que Tomás había construido. Sabía que, en cierto modo, tenía razón. Una y otra vez había elegido su trabajo, su ambición, por encima de ella. Pero el hecho de que ella hubiera tomado una decisión tan trascendental sin incluirlo lo hacía sentirse aún más alejado de lo que una vez fue su vida. Lucía, sé que cometí errores, dijo, obligándose a mantener un tono calmado. Sé que fallé como esposo. Pero este bebé, es distinto. También es mi hijo. Quiero formar parte de su vida, aunque sea tarde. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión, deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. Ella lo observó en silencio por un momento, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, suspiró y desvió la mirada. No sé si puedo confiar en ti, Tomás. No después de todo lo que pasó. He aprendido a arreglármela sola y no quiero que este bebé pase por lo que yo pasé contigo. Déjame demostrarte que he cambiado, insistió Tomás. No digo que sea fácil, pero quiero intentarlo, por el bebé, por nosotros. Aunque no volvamos a estar juntos. Lucía negó con la cabeza, aún reacia a ceder. No sé si puedo creerte, dijo en voz baja, pero tampoco puedo negarle a mi hijo la oportunidad de conocer a su padre. Sin embargo, Tomás, eso no significa que te esté dando una segunda oportunidad. Si quieres estar involucrado, vas a tener que ganártelo. Tomás asintió, aceptando el reto. Tenía mucho que demostrar, tanto a Lucía como a sí mismo. Pero en ese momento, bajo la tenue luz de la calle, sintió que quizás aquello era el comienzo de algo nuevo, algo que no podía permitirse arruinar. ¿Qué pasa cuando la verdad que por fin aceptaste te obliga a desmantelar la vida que construiste meticulosamente, dejando tras de sí un rastro de expectativas rotas? Al día siguiente, Tomás regresó a casa con la mente hecha un torbellino. La conversación con Lucía seguía resonando en su cabeza, cada palabra cargada de reproches y verdades incómodas. Sabía que ella tenía razón. Había fallado como esposo y ahora debía demostrar que no cometería los mismos errores como padre. Pero mientras intentaba asimilarlo todo, también era consciente de que había otra realidad que debía enfrentar, Claudia. Claudia lo recibió con su habitual sonrisa cálida, preparando café en la cocina, sin sospechar el conflicto que carcomía a Tomás. Hoy llegaste temprano, comentó suavemente mientras servía el café en 2 tazas. ¿Cómo estuvo tu día? Tomás vaciló por un momento antes de responder. Había estado evitando esta conversación, pero sabía que no podía seguir ocultándole la verdad. Claudia no era ingenua, y su creciente distracción no había pasado desapercibida. Necesitamos hablar, dijo por fin, con voz seria. Claudia dejó la taza sobre la encimera y se giró para mirarlo. Su sonrisa desapareció al ver la expresión de Tomás. ¿Qué pasa?, preguntó con preocupación. Tomó aire, tratando de ordenar sus pensamientos. Ayer, cuando estábamos en el restaurante, vi a alguien. Lucía. Al mencionar a su exesposa, Claudia frunció el ceño. Conocía la historia del divorcio, pero Tomás casi nunca hablaba de ella, como si fuese un capítulo cerrado y archivado. Estaba trabajando allí, y está embarazada, continuó él, con la voz tensa. Claudia, el bebé es mío. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Claudia lo miró con los ojos abiertos de par en par, confundida e incrédula. Procesaba sus palabras lentamente, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Estás diciendo que tu exesposa está embarazada de tu hijo, y recién ahora te enteras? Sí, respondió Tomás, sintiendo todo el peso de la situación. Me lo dijo anoche. No tenía idea, Claudia. No supe nada hasta que la vi. Claudia dio un paso atrás, cruzando los brazos sobre el pecho. Había pasado meses construyendo una relación con Tomás, confiando en que él había dejado su pasado atrás. Ahora, todo lo que creía saber sobre él se desmoronaba.
¿Y qué significa eso para nosotros?, preguntó con voz cargada de emoción. ¿Qué vas a hacer ahora? Quiero ser parte de la vida de mi hijo, dijo Tomás con firmeza. No puedo ignorarlo, Claudia. Es mi responsabilidad. Ella lo miró con una mezcla de decepción y dolor. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Dónde encajo yo en todo esto? ¿O ahora todo gira en torno a Lucía y ese bebé? Claudia, esto no cambia lo que siento por ti, trató de explicarse. Pero no puedo darle la espalda a mi hijo. Espero que puedas entenderlo. Claudia negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No sé si puedo, Tomás. No sé si puedo ser parte de esto. Hizo una pausa. Su mirada reflejaba una lucha interna. Necesito tiempo para pensar. Esto no es lo que esperaba de nuestra relación. Sin esperar respuesta, salió de la habitación, dejando a Tomás solo con su creciente sensación de pérdida. Sabía que su decisión tendría consecuencias, pero jamás imaginó que le costaría tanto. Tomás se quedó solo en la cocina, mirando la puerta por donde Claudia había salido. La casa, que normalmente se sentía cálida y acogedora, ahora le parecía fría y silenciosa. La reacción de Claudia había sido un golpe para el que no estaba preparado, pero no podía culparla. Él mismo apenas podía procesar todo lo que estaba sucediendo, y sabía que no sería fácil para ella aceptar las implicaciones de su decisión. Al día siguiente, mientras conducía hacia la oficina, Tomás no podía dejar de preguntarse si estaba tomando las decisiones correctas. Por un lado, su responsabilidad con Lucía y el bebé era incuestionable. Era su hijo, y no podía permitirse ser el padre ausente que siempre temió llegar a ser. Pero por otro lado, estaba Claudia, la mujer con la que había comenzado a construir una nueva vida, una vida que ahora parecía al borde del colapso. Durante una pausa en su jornada laboral, Tomás se encerró en su oficina y se permitió un momento para reflexionar. Sacó su teléfono, y casi sin pensarlo, marcó el número de Lucía. La llamada fue breve. Quería asegurarse de que pudieran hablar más tarde, en un momento en el que ambos estuvieran más tranquilos. Lucía aceptó, aunque en su voz se notaba el cansancio. Esa noche, Tomás regresó al restaurante donde trabajaba Lucía, esta vez decidido a hablar con mayor claridad. Lucía lo recibió afuera del local, con la misma expresión agotada que había mostrado desde su primer encuentro. ¿Qué quieres, Tomás?, preguntó, cruzando los brazos como si se preparara para una confrontación. No quiero pelear, dijo él, levantando las manos en señal de paz. Solo quiero hablar del bebé. De cómo podemos manejar esto juntos. Lucía suspiró y asintió, aunque su postura seguía siendo defensiva. Está bien. Habla. Lucía asintió lentamente, sin apartar la mirada de él. Sí, no eres el mismo hombre de antes, dijo en voz baja. Antes todo era promesas vacías, excusas. Ahora, estás aquí, haciendo, no solo diciendo. Tomás sintió que algo dentro de él se aflojaba, una tensión que no sabía que llevaba cargando hasta que escuchó esas palabras. Se acercó un poco, pero respetó la distancia que Lucía aún mantenía. Estoy tratando, Lucía respondió con sinceridad. No sé si lograré hacer todo bien, pero cada día me esfuerzo. No solo por el bebé, también por reparar todo lo que rompí. Ella suspiró, abrazando con ambas manos la almohada que descansaba sobre su vientre. No sabes cuánto me dolió que no estuvieras cuando más te necesitaba, confesó, su voz cargada de una tristeza tranquila. Aprendí a seguir sola porque no tuve otra opción. Pero verte aquí, montando esta cuna, doblando estos pequeños pañales, es algo que nunca imaginé. Yo tampoco imaginé esto, dijo Tomás suavemente. Pero me niego a perder la oportunidad de hacerlo bien esta vez. Hubo un largo silencio entre ellos, no incómodo, sino reflexivo. La habitación, pequeña y cálida, estaba impregnada de algo que no habían compartido en mucho tiempo, presencia real, sincera. No sé si alguna vez volveré a confiar en ti como antes, advirtió Lucía, sin dureza pero con claridad. Pero estoy empezando a creer que quizá, solo quizá, puedas ser un buen padre. Eso es todo lo que quiero, afirmó Tomás, y lo dijo con una certeza que no necesitaba adornos. Ese día marcó un antes y un después. Lucía no bajó la guardia del todo, pero su trato se suavizó.
Empezó a compartir pequeños detalles del embarazo, a permitirle involucrarse más. Tomás, por su parte, no se apresuró. Siguió mostrando, no diciendo. Sin embargo, la situación con Claudia no mejoraba. Ella seguía ausente, emocional y físicamente. Una noche, Tomás encontró el valor para enfrentar la conversación definitiva. Cuando ella regresó a casa, él la esperó en la sala. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. Claudia, agotada, se sentó con cautela. ¿Ya decidiste, Tomás? Preguntó con frialdad. ¿Vas a seguir fingiendo que puedes tener ambas vidas? No estoy fingiendo nada, respondió él con calma. Estoy asumiendo responsabilidades. No planeé esto, no lo busqué. Pero no puedo dar la espalda a mi hijo. Y a mí sí. Replicó ella, dolida. Tomás bajó la mirada. Había amado a Claudia, y aún la valoraba profundamente. Pero en su interior sabía que el rumbo de su vida había cambiado. Nunca quise hacerte daño. Pero entiendo si no puedes aceptar lo que está pasando. No te voy a pedir que te quedes. Solo quiero que sepas que nunca te mentí sobre lo que sentía. Solo, no estaba preparado para cómo iba a cambiar todo. Claudia no respondió de inmediato. Finalmente se levantó y dijo con los ojos húmedos. Yo tampoco estaba preparada. Pero gracias por ser honesto. Y con esa despedida silenciosa, Claudia se fue, cerrando una etapa que nunca fue del todo suya. Tomás, esa noche, volvió a sentirse solo. Pero por primera vez, no se sintió perdido. Había perdido algo importante, sí, pero también estaba empezando a construir algo nuevo, un compromiso auténtico, aunque tardío. La pregunta que resonaba ahora no era que había perdido, sino que podía aún ganar si seguía el camino que, por fin, había elegido con el corazón. ¿De verdad piensas eso? Preguntó él, con un leve destello de esperanza en la voz. Lucía asintió, cruzando los brazos. No sé si eres el mismo hombre con el que me casé, pero sí sé que este Tomás está intentando, y eso significa mucho. Él se sentó a su lado, tomándose un momento para asimilar lo que acababa de oír. Quiero que sepas que realmente me arrepiento de lo que pasó antes. No puedo cambiar lo que hice, pero estoy aquí ahora, y no voy a fallarte otra vez. Lucía no respondió de inmediato. Parecía debatirse con sus propios pensamientos, con sus propios miedos. Finalmente, habló en voz baja. No espero que todo sea perfecto. Solo espero que seas constante. Este bebé se lo merece, y yo también. Tomás asintió, entendiendo el peso de esas palabras. Sabía que aún tenía mucho que demostrar, pero por primera vez en meses, sentía que estaba empezando a reconstruir algo con Lucía, aunque no fuera una relación amorosa. Esa misma noche, al volver a su casa, encontró a Claudia esperándolo en la sala. Su expresión era fría y resuelta, como si hubiera tomado una decisión que ya no podía posponer. Tenemos que hablar, dijo ella, cruzando los brazos. Tomás suspiró y se sentó frente a ella. Sabía lo que venía, aunque dolía, también sabía que no podía detenerlo. No puedo seguir así, dijo Claudia, con voz firme, aunque cargada de emoción. No soy la clase de mujer que puede aceptar ser la segunda prioridad en la vida de alguien. Tú necesitas enfocarte en tu hijo, y en Lucía. Y yo necesito algo diferente. Tomás asintió, tragando el nudo en su garganta. Lo entiendo, Claudia. Y lo siento. Siento haberte puesto en esta situación. Ella lo miró por última vez, con una mezcla de tristeza y resignación. Espero que encuentres lo que estás buscando, Tomás. Cuida de ese bebé. Cuando Claudia se fue, Tomás se quedó solo, con un vacío en el pecho, pero también con una claridad que no había tenido antes. Sabía que, aunque había perdido a Claudia, estaba haciendo lo correcto al priorizar a su hijo y a Lucía. Era el precio que debía pagar por sus errores del pasado, pero estaba dispuesto a afrontarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que iba en la dirección correcta. ¿Puede la llegada de una nueva vida sanar viejas heridas, ofreciendo una oportunidad de redención y una familia construida sobre cimientos inesperados? El día llegó antes de lo esperado.
Tomás estaba en su oficina revisando documentos cuando su teléfono sonó. Al mirar la pantalla, vio el nombre de Lucía. Un nudo se formó en su estómago al contestar. Tomás, dijo ella, con la voz tensa. Es el bebé, estoy en el hospital. Las palabras lo golpearon como un rayo. Sin perder un segundo, Tomás dejó todo y salió corriendo. Durante el frenético trayecto al hospital, su mente era un torbellino de ansiedad, emoción y miedo. No había imaginado que el momento llegaría tan pronto, pero sabía que tenía que estar allí. Tenía que demostrar que su compromiso era real. Al llegar al hospital, encontró a Lucía en una cama, pálida pero serena. Una enfermera ajustaba los monitores a su alrededor. Tomás se acercó con cautela, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Cómo estás?, preguntó con suavidad, tomando su mano. Estoy bien, respondió Lucía con una débil sonrisa. Creo que él tiene muchas ganas de conocerte. Ambos rieron suavemente, aunque la tensión se sentía en el aire. Durante las siguientes horas, Tomás permaneció a su lado, asegurándose de que no le faltara nada. La espera fue larga y agotadora, pero él no se movió ni un instante. Estaba decidido a estar presente para ella y para su hijo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los médicos entraron y comenzó el proceso de parto. Tomás sostuvo la mano de Lucía con fuerza, ofreciéndole palabras de aliento mientras ella luchaba con cada contracción. Nunca había sentido algo tan intenso, tan real. Fue un momento que lo cambiaría para siempre. El llanto del bebé llenó la habitación y el mundo de Tomás se detuvo. Cuando el médico colocó al recién nacido en los brazos de Lucía, Tomás no pudo contener las lágrimas que rodaban por su rostro. Era un niño. Perfecto y frágil, envuelto apenas en una pequeña manta. Es hermoso, susurró Tomás, mirando al bebé con asombro. Es nuestro hijo. Lucía lo miró con una expresión de agotamiento, pero también de profunda satisfacción. Sí, lo es. Los minutos siguientes fueron un torbellino de emociones. Tomás tomó al bebé en brazos, sintiendo una conexión inmediata como nunca antes había experimentado. En ese instante, todo lo demás dejó de importar, los errores del pasado, las dudas, los miedos, solo estaban él, Lucía y ese pequeño ser que acababa de llegar al mundo. Más tarde, mientras Lucía descansaba en su cama, Tomás se sentó a su lado, aún con el bebé en brazos. Te prometo que también voy a estar para ti, dijo con firmeza. No voy a fallarte. Lucía, aunque cansada, lo miró con una tenue sonrisa. Eso espero, Tomás, por el bien de este pequeño. Aquella noche, Tomás sintió que una nueva puerta se abría en su vida. Había perdido muchas cosas, sí, pero también había ganado algo invaluable, la oportunidad de ser mejor, de construir algo real y duradero. Y no iba a desperdiciarla. Parte 8. La familia poco convencional. ¿Qué significa realmente triunfar en la vida? ¿Es el éxito material, o el valor de abrazar un camino imperfecto hacia una conexión profunda y una familia forjada en la resiliencia? Meses después del nacimiento del bebé, la vida de Tomás había cambiado de formas que jamás imaginó. Su rutina, antes dominada por largas jornadas laborales y reuniones interminables, ahora giraba en torno a pañales, biberones y pequeños, pero significativos hitos en la vida de su hijo. Aunque el camino no había sido fácil, cada sacrificio valía la pena cuando veía sonreír a su hijo o sostenía su diminuta mano. Por su parte, Lucía había comenzado a ver a Tomás bajo una nueva luz. Aunque mantenía cierta distancia emocional, no podía ignorar el esfuerzo genuino que él estaba haciendo. Tomás estaba presente en cada cita médica, cada noche en vela, cada momento pequeño que requería paciencia y dedicación. A veces, ella lo observaba jugar con el bebé y se preguntaba si ese Tomás siempre había estado allí, oculto tras la ambición desmedida que una vez los separó. Una tarde, mientras estaban en el parque, Tomás empujaba el cochecito mientras Lucía caminaba a su lado. Era un día soleado, y el bebé dormía plácidamente bajo la sombra de un árbol. ¿Sabes?, dijo Tomás, con la mirada fija en el sendero. Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo, pero ahora no puedo imaginarla de otra forma. Lucía lo miró, evaluando la sinceridad de su voz. Has cambiado, Tomás. Lo veo en cómo cuidas de nuestro hijo. Pero no olvides que aún estás construyendo.
La confianza no se recupera de la noche a la mañana. Lo sé, respondió con una leve inclinación de cabeza. Y estoy dispuesto a seguir trabajando en ello. No solo por él, también por ti. Quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Lucía sonrió, una sonrisa pequeña, pero genuina. Lo estás haciendo bien, Tomás, mejor de lo que esperaba. Con el tiempo, la dinámica entre ellos comenzó a suavizarse. Aunque no volvieron a ser pareja, encontraron un equilibrio que les permitió criar juntos y, en cierto modo, ser amigos. Tomás se esforzaba por ser constante, demostrando con hechos lo que las palabras solas no podían reparar. Un día, mientras jugaban con el bebé en el salón del pequeño apartamento de Lucía, el niño, que ya comenzaba a balbucear, extendió sus bracitos hacia Tomás. «Papá», dijo con una sonrisa traviesa. Tomás sintió un nudo en la garganta y su corazón latió con fuerza. Era la primera vez que escuchaba esa palabra de los labios de su hijo. Lucía lo miró, y en sus ojos había una mezcla de emociones, orgullo, ternura, y una chispa de esperanza. «Creo que le caes bien», dijo con una sonrisa. «Espero que siempre sea así», respondió Tomás, tomando al niño en brazos. «Te lo prometo, nunca lo voy a fallar». La familia que alguna vez estuvo fragmentada ahora comenzaba a encontrar su propio camino. No era perfecta, pero era real. Y para Tomás, eso era suficiente. Había aprendido que el verdadero éxito no estaba en su carrera ni en su cuenta bancaria, sino en las conexiones que construía con las personas que realmente importaban. Y esta vez, no pensaba dejarlas ir. Megafonía llamado a la acción y reflexiones finales. Amigos, ¿les conmovió esta historia de transformación y redención? Cada decisión que tomamos puede cambiar no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos que más amamos. Si el viaje de Tomás hacia la paternidad y la reconciliación te tocó el corazón, no olvides darle like a este vídeo y compartirlo con tus amigos para que también reflexionen sobre el poder del cambio y la importancia de los vínculos familiares. Además, si disfrutas de historias llenas de emoción y mensajes inspiradores, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Queremos saber de ti. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Qué parte de la historia te impactó más? Escríbenos en los comentarios. Nos encantará leerte y conectar contigo. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.